Vamos ahora a escuchar al doctor Julio Osorio, quien presentará una visión estratégica de las políticas de salud como un derecho humano. Doctor Osorio. Muy buenos días. En primera instancia, mi agradecimiento con el comité organizador. Mi agradecimiento por haberme elegido para compartir con ustedes esto. Tengo un pequeño problema técnico, creo que ahora no puedo. Se me perdió. Doctor, está compartida la ¿Sí? presentación, nada más que tendría que ampliarla. Ah, sí, ya se ve, es que no lo veo acá. Sí, Bien. sí, está bien. Sí, ¿Se ahí ve? está perfecta. Perfecto. Muchas gracias al comité organizador por haberme dado esta oportunidad. Es un honor para mí compartir este foro con tan distinguidas personalidades. Me toca conversar con ustedes sobre la visión estratégica de las políticas de salud como un derecho humano. Pertenezco a estas organizaciones, aunque no estoy hablando necesariamente por ellas, pero he trabajado en ella. Esta es mi declaración de transparencia, ningún conflicto de interés. Y el tema que vamos a hablar es el problema sanitario en Panamá, específicamente, pero creo que es común a la mayoría de los países en América Latina, sus causas y la propuesta. Voy a ir un poquito rápido porque sé que estamos atrasados en el tiempo. Para analizar el problema sanitario en un país de América Latina, y específicamente en Panamá, no podemos centrarnos solamente en cuáles son los problemas propios de la salud en cada uno de nuestros países. Si hiciéramos eso, sería un análisis desvinculado totalmente de la realidad socioeconómica que vive en nuestros países. Por eso, el análisis de cualquier sistema sanitario debe iniciar con una pequeña reflexión, un pequeño análisis de cuál es el marco socioeconómico, político que tienen los países donde vivimos. Y el problema fundamental de nuestros países es la inequidad. Y voy a tratar de demostrar cómo esa inequidad que está en el ámbito económico, social, político, se traslada también a los sistemas sanitarios. Aquí vemos en esta gráfica en la esquina superior, en la que vemos que en anaranjado aparece el PIB de Panamá y vemos cómo tradicionalmente nuestro PIB fue por debajo incluso del promedio de América Latina. Sin embargo, a partir del 2009 y como efecto de la reversión del canal desde el 2000 y los ingresos que eso conlleva, nuestro PIB fue aumentando y es con mucho considerado una de las mejores economías en América Latina. Sin embargo, en el mismo tiempo, Panamá se convirtió en el sexto país con peor distribución de la riqueza en el mundo. En el mundo, aquí está una relación de cuáles son esos países, nos vemos en el sexto lugar, esto lo logramos en el 2016 y por si fuera poco, marcado por el índice de Gini y su evolución, en el 2018 incluso seguíamos empeorando en cuanto a el índice de Gini como marcador de la distribución de la riqueza en nuestro país. Entonces, el problema de la inequidad, ¿dónde nace? El problema de la inequidad nace en la pobreza. Refiriéndome a esta publicación del 2017, que fue un análisis sobre la pobreza multidimensional en Panamá, encontramos que el reporte habla de más de un 19% de pobres en Panamá, lo que representan más de 777,000 personas. Y eso es bastante, hablar, una quinta parte de la población está en pobreza. Pero esta pobreza es todavía más dramática cuando vemos que esa inequidad se agrava en las diferentes regiones del país. Y es este mapa que está acá abajo, donde vemos en rojo que las peores regiones del país con índices de pobreza son precisamente las comarcas Nove Buglé, la comarca Gunayala y la comarca Emberá. Y vemos que le siguen las provincias que tienen una carga de población indígena importante. Al mismo tiempo,
Cuando analizamos esa inequidad y esos elementos que constituyen la pobreza multidimensional, vemos que la salud, el no acceso o el acceso deficitario a los servicios de salud representan casi un 15% del índice compuesto del problema de la inequidad en salud. Y este índice valoraba puntos muy específicos como era la carencia y la disponibilidad de agua potable, lo que en nuestro país para ese entonces, 2017, era de un 7%, el acceso a los servicios de salud, que era un 6.5% aproximadamente, y la falta de control de embarazos en un 2% de las mujeres embarazadas. Perdón. Esta inequidad empieza ¿dónde? Empieza en esto que quiero que vean, es la línea azul, el límite superior de la barra azul, donde se demuestra cuál es el gasto público de salud y que nunca ha sobrepasado el 5% del PIB. Y que si lo vemos en el tiempo, durante este siglo, lo que ha hecho es ir paulatinamente disminuyendo, nunca ha sobrepasado el 5%, repito, de lo que es el PIB, el gasto público de salud. Y se agrava esta situación para las familias y los individuos panameños porque en esta gráfica del fondo vemos, de abajo, perdón, vemos que el gasto de bolsillo, o sea, lo que tienen que gastar las personas y sus familias para lograr una mediana atención médica, no baja del orden del 30% en Panamá y se ha mantenido así durante este siglo, incluso con una leve tendencia hacia la alza. Este gasto de bolsillo es que expresa que cuando la gente no tiene acceso a la atención médica, bueno, tiene que pagar por ella en la privada y tiene que comprar muchas veces sus medicamentos, incluso atendiéndose en las entidades de salud pública, tienen que salir a comprar porque no hay los medicamentos que ellos necesitan. La causa de todo esto, indudablemente, es el modelo neoliberal. Aquí he adaptado algunas frases del libro del doctor Francisco de Amérida, La salud en Panamá, un derecho humano o un privilegio de clase, que fue presentado recientemente hace una semana. Y mencionaba que Joseph Stiglitz, conocido economista mundial, que fue incluso su director del Banco Mundial, que luego ha criticado el neoliberalismo, plantea en su libro El malestar de la globalización preceptos como este. Las políticas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional produjeron hambre y fallaron. Y cuando a duras penas consiguieron algo de crecimiento durante un tiempo, los beneficios se repartieron para los más pudientes. ¿Esto qué implica? Que el modelo neoliberal es un modelo concentrador y excluyente de riqueza, de recursos, y cumple con el principio de acumulación por desposesión que tanto menciona el profesor Juanjo Marín. En este mismo libro y adaptado del libro del doctor Francisco Díaz Méridas, La salud en Panamá, un derecho humano o un privilegio de clase, él cita a Chomsky, y Chomsky, una frase de su libro, El beneficio es lo que cuenta, neoliberalismo y globalización, y aquí menciona que ese modelo de desarrollo, o sea, el neoliberal, dificulta la redistribución de la riqueza, concentra el capital, produce pobreza, desempleo, tiene un profundo impacto sobre la vida y la salud de los trabajadores. Por si fuera poco, entonces aparece la pandemia del COVID y se sucede, por lo menos en Panamá y supongo que en muchos países de América Latina, el concepto de sindemia del cual tanto habla el doctor Enrique Mendoza, que actualmente es el decano de la Facultad de Medicina de Panamá, y que no es otra cosa que la convergencia de varias pandemias. La pandemia de COVID-19 aparece como un tsunami sobre otra pandemia que ya existía, que era la pandemia en nuestros países de enfermedades crónicas no transmisibles. Me refiero al síndrome metabólico X, o sea, todo lo que comprende obesidad, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, hiperuricemia y sus complicaciones. También converge en medio de la pandemia histórica de la pobreza. Ya vemos que en Panamá se hablaba de un 20% casi de pobreza general, pero eso tal vez maquilla en que Panamá, como estaba mencionando en la diapositiva, el 11% de nuestra población antes de la pandemia estaba en extrema pobreza. Y yo le añadiría la pandemia de corrupción que siempre ha existido, pero que ha alcanzado proporciones inimaginables en los últimos tiempos en los países latinoamericanos. Entonces,
Es cierto que el coronavirus o la pandemia del COVID ha desnudado las desigualdades de Panamá. Ha hecho más evidente la inequidad en Panamá. Y me refiero a esta publicación de hace escasamente 2 semanas en un diario de publicación nacional nuestro, donde habla sobre la situación de los niños afectados por niños y adolescentes afectados por la pandemia. Y en esta encuesta de hogares se hablaba de que uno de cada 3 hogares declaró no tener los recursos económicos necesarios para afrontar la vida diaria. Incluso se habla de que el 77% de los hogares panameños han perdido parcial o totalmente sus ingresos a causa del COVID-19. Y esta situación es todavía más dramática en los hogares de nivel socioeconómico bajo, donde esto llega al 89%. O sea, como siempre, los más vulnerables, los más débiles en la sociedad son los que precisamente tienen la peor parte de toda esta catástrofe humanitaria. Se declara en esta encuesta que el 47% de los hogares tienen menos ingresos de lo habitual para enfrentar la alimentación. Y vemos cómo en esta encuesta también se revela que esta afectación es peor, mucho peor aún en los niños y adolescentes, donde el 59% de la niñez en el país está afectada por subnutrición. Antes de la pandemia, en Panamá, 1 de cada 3 niños ya estaba en pobreza general. Esto representaba más de 450,000 niños en todo el país. Esto es bochornoso para un país que tiene, como demostré al comienzo, uno de los PIB más altos en América Latina, que mantenga en la pobreza a casi 500,000 de niños. Esto es reprobable desde todo punto de vista humanitario. Pero esta incidencia de la pobreza es muchísimo peor en nuestras comarcas indígenas, donde alcanza desde el 99 al 81% de la pobreza la padecen los infantes. En general, también se evidenció dentro de esta encuesta que 1 de cada 5 hogares declaró haber requerido en el último mes servicios de atención, pero el 45% de ellos no logró esa atención en forma adecuada. De hecho, el 19% de los hogares panameños no tuvo el acceso a los servicios de salud que requería y el 26% de ellos lo logró, pero con retraso significativo. Por supuesto, la educación es otro de los pilares del desarrollo de nuestro país que se ha visto colapsado y afectado severamente por la pandemia. Entonces, empezamos esta serie de preguntas silógicas para poder entender qué es lo que debemos hacer. ¿Podemos seguir como estamos en la salud? Evidentemente no. Con estos resultados, que apenas han sido una mínima muestra de lo que vivimos en Panamá, la respuesta tiene que ser no. Pero su corrección no puede ser una reforma superficial, cosmética. Tiene que ser indudablemente una reforma profunda. Hay que construir una propuesta, por supuesto, pero no solamente una propuesta para el sector salud o para el modelo de salud a desarrollar en Panamá, sino construir un nuevo modelo de desarrollo integral, participativo, socioambientalmente sostenible, equitativo y justo, que promueva el bienestar de la población, el respeto a los derechos humanos, especialmente a los trabajadores y pequeños empresarios del campo y de la ciudad. Y esta idea no es mía. Esta idea simplemente la copié de la convocatoria a este Foro Social Panamá. ¿Es la salud un derecho humano? Indudablemente que sí. Y si es un derecho humano, debe cubrir por igual o equitativamente a toda la población. ¿Este sistema debe ser solidario? Por supuesto que debe ser solidario. ¿Debe cubrir a todos equitativamente? Por supuesto. La respuesta es sí, y debe haber una cobertura universal para la población. Pero siempre me gusta explicar que el concepto de cobertura universal es un concepto compuesto por al menos estos 3 elementos. Uno es el acceso universal al sistema de salud, y eso significa que cuando yo necesito una atención, tenga la posibilidad real de que me atiendan, de poder ingresar a un centro de primer nivel y ser visto por el sistema sanitario. Mas, sin embargo, en muchos países del mundo y de nuestra América, la cobertura universal se ha quedado para los gobiernos en este punto. Bueno, sí, se accede al sistema sanitario, pero es que cuando yo accedo al sistema sanitario, las prestaciones que voy a recibir de atención
deben ser de cobertura universal. O sea que la cartera de servicios debe estar para todos aquellos panameños que busquen la atención médica. O sea que no debe haber grupos sociales que tengan mayor cartera de servicios y otros tengan menores prestaciones de servicios de salud, sino que esa cobertura y esa cartera de servicios debe ser universal y, por supuesto, las prestaciones, su calidad debe ser también universal. ¿Cómo hacer que sea equitativo e igualitario el derecho a la salud? Pues como estamos actualmente y como están muchos países de América Latina con sistemas segmentados, en Panamá tenemos las prestaciones del MINSA, de los patronatos que están adscritos al Ministerio de Salud y de la Caja del Seguro Social, indudablemente que cada uno de ellas ofrece una cartera de servicios que no es idéntica y que en algún momento va a ser inequitativa si la vemos desde el punto de vista global de la población. A unos se les va a entregar mayores coberturas, a otros se les va a entregar mayor cantidad y calidad de carteras de servicios de salud que a otros. Para esto, definitivamente, entonces debe haber un sistema nacional público de salud que entregue servicios en forma similar para todos los ciudadanos. Debe ser un sistema único. Bueno, esta ha sido una discusión inmensa en nuestro país y la única explicación que yo le encuentro a esto es que históricamente desde los años 40, en la posguerra, precisamente a nuestro país llegó el sistema de caja de seguro social para los trabajadores y como se ha visto amenazada en múltiples ocasiones sus fondos y su esencia misma, entonces los trabajadores han defendido a capa y espada la Caja del Seguro Social y eso es correcto. Pero en el día de hoy, en un mundo en el que vivimos, para que no haya estas inequidades, definitivamente, mientras mantengamos un sistema fragmentado, no vamos a poder decir que nuestro sistema, ni garantizar que nuestro sistema sea equitativo. La única forma de garantizarlo es indudablemente con un sistema único, pero ojo, hay un pequeño detalle, no debe ser privatizado, porque sabemos que existe un sistema único en Colombia con el Management Competition, que es un modelo totalmente neoliberal, es una de las variantes del modelo neoliberal. Al contrario, nosotros decimos que este sistema único que planteamos para Panamá debe ser público. Y debe ser público recordando que, por ejemplo, los sistemas públicos de los países socialistas, ex países socialistas o de Cuba actualmente. O debe ser como también lo tienen los países capitalistas, con alta dosis de seguridad social, como lo son Inglaterra, donde nació el sistema Beveridge, o el norte de Europa, o Canadá. ¿Por qué decimos que debe ser público? Bueno, porque no debe haber privatizaciones ni externalizaciones de servicios dentro del sistema público y ahorita diré por qué. Entonces debe ser público 3 veces. Debe ser público en todos los elementos que conforman un sistema sanitario, como lo son el financiamiento, la gestión y la provisión. Y en este triángulo vemos y explicaré rápidamente algunos ejemplos de privatización que nosotros hemos tenido. Por ejemplo, la hemodiálisis en nuestro país hasta el día de hoy habían permanecido externalizadas, siendo su financiamiento público, siendo la gestión, puesto que están dentro de la Caja del Seguro Social pública, pero la provisión de servicios la ha estado dando una compañía privada que enajena parte de los fondos requeridos para su ganancia. Igual si hablábamos de la historia del ISMA, del Hospital Integrado San Miguel Arcángel, ese era peor, tenía una fuente de financiamiento pública, pero tenía una gestión privada, puesto que aunque se autodenominaba patronato del hospital, en realidad era una compañía privada que a su vez subcontrataba a 16 compañías privadas que eran los que daban los servicios de salud en ese lugar. Y si hablamos de los PAIS, los famosos programas de atención integral de salud para pobres que se han implementado en Panamá desde principios de este siglo en las regiones apartadas rurales y en las comarcas, vemos que es un híbrido porque tiene una financiación pública, un sistema de gestión público-privado mixto y una provisión de servicio por compañías privadas. ¿Por qué esto es negativo? Porque cuando se introduce la privatización, el intermediario enajena o se lleva parte de la ganancia de los presupuestos que se le dan, y esta ganancia no es menos del 30-35%. Debo mencionar que en la auditoría que mi organización gremial propició hace 10 años, 11 años, se demostró, no por nosotros, sino por auditorías de la Contraloría de nuestra nación,
que en el Hospital San Miguel Arcángel que mencioné hace poco, en su versión integrada, tenía definitivamente compañías que ganaban entre el 60 y el 64% de todo el presupuesto, lo cual era escandaloso. Introducir leyes de mercado en la salud genera distorsiones que enfrentan el interés de la máxima ganancia de las compañías privadas contra el bienestar social común a toda la sociedad. ¿Hemos copiado algún modelo? Pues no, hemos copiado los mejores principios mundiales y simplemente hemos adaptado a lo que es la realidad panameña. ¿La salud es solo atención? Definitivamente no. Si decimos que sí, eso es lo que tenemos actualmente, un sistema patocéntrico basado única y exclusivamente casi en atender la enfermedad. Es muy poco lo que se hace de prevención, de promoción de la salud, como hablaré a continuación. Esto no debe ser así y debe ser un sistema integral y productor de salud. ¿Cómo hacer o lograr un sistema productor de salud? Bueno, a través de incidir en las determinantes sociales de la salud. ¿Y cuáles son estas determinantes sociales de la salud? Bueno, a mí siempre me encanta mostrar esta diapositiva que es con la que nace la salud pública mundialmente y que definitivamente es de la escuela de Lalonde en Canadá, de Diver, que hace este estudio en base a datos de Estados Unidos en el 76 y que muestra en aquel entonces 4 elementos determinantes de la salud: la biología humana, en la cual no podemos casi incidir todavía, el ambiente, los estilos de vida y el sistema sanitario. Y si ustedes ven, los miles de millones de dólares se gastan en el sistema sanitario, pero eso influye sobre la mortalidad de la población apenas en un 11%, mientras que si invirtiésemos mucho más en el ambiente y en los estilos de vida, eso tenía una repercusión de 2 a 4 veces mayor en la mortalidad de las sociedades. Hoy las determinantes de la salud no es tan simple, son más de 40, y en lo que hemos llegado hasta el día de hoy, según el desarrollo que ha hecho Sir Michael Mormont, inglés, vemos que él separa lo que son las determinantes estructurales de las inequidades en salud. Y fíjense que esto es muy interesante. Aquí, en estas determinantes estructurales, está el contexto sociopolítico y socioeconómico de cada país. Y depende del tipo de gobierno que tenga cada país, de las políticas macroeconómicas que implemente, de las políticas sociales de mercado laboral, de vivienda, de tierra, de las políticas públicas de educación, salud, protección social, va a depender finalmente la producción de salud y el bienestar de las personas. Entonces, ¿cuáles determinantes serían las primeras que tendríamos que abordar para acá? Definitivamente el derecho a la vida, y la salud se enmarca dentro de este derecho a la vida. También la seguridad y, como se dijo ayer en la inauguración de este foro, la soberanía alimentaria, porque indudablemente sin soberanía alimentaria nunca lograremos tener seguridad alimentaria. La educación pública universal, techo, vivienda digna, trabajo y remuneración digno, seguridad pública, equidad tributaria, equidad en la justicia, equidad de género, son algunos de las determinantes de la salud en las que debemos incidir. También en los servicios básicos, el agua potable. En mi país, solamente el 74% de la población tiene derecho al servicio potable. Por supuesto que esto aumenta tal vez hasta el 90 y tantos % en las ciudades capitales de provincia, pero disminuye dramáticamente a menos del 40% en las áreas rurales y disminuye todavía más dramáticamente a casi el 12-15% solamente en las comarcas indígenas. Las vías de comunicación, el cuidado del medio ambiente, la seguridad ambiental, laboral para los trabajadores y algo que muchas veces olvidamos, y es la bioseguridad en todo el sistema sanitario. Panamá no ha podido garantizar bioseguridad en todo su sistema sanitario, porque eso sería invertir muchísimos millones más, mucho más inversión porcentual del PIB para salud. Pero si no lo hacemos, nuestro sistema sanitario nacional es inseguro en muchos aspectos y entonces se empiezan a producir malos resultados que nuestra población entiende claramente como malpraxis. Y ahí se imbrica con este otro concepto. ¿Cómo hacer costeable este proyecto? Bueno, definitivamente no podemos seguir gastando solamente en curar la enfermedad porque eso es carísimo y se necesita una reconversión a una estrategia de atención primaria robusta, fortalecida, invirtiendo en promoción de la salud, en protección para la salud y en prevención de la enfermedad con ejes intersectorial e institucional.
Esta es una publicación de la revista Lance, una publicación muy prestigiosa norteamericana de medicina, que históricamente durante décadas solamente publicó novedades en los tratamientos médicos y que en la última década se ha dedicado mucho a producir trabajos de investigación, salud pública. Y aquí en este estudio demuestran en un análisis que se hicieron de 74 países que una inversión durante 20 años de solamente $5 por persona lograría un retorno 9 veces mayor en beneficios económicos y sociales. O sea, definitivamente esta es la mejor inversión que puede hacer un país en salud pública. Y demuestran cómo una inversión de alrededor del 0.1 del PIB para lo que es promoción de la salud y prevención de la enfermedad logra beneficios sociales con crecimiento aritmético y beneficios económicos incluso con crecimiento aritmético. ¿Por qué esto debe ser así? Porque una visión patocéntrica. En ella, los gastos sanitarios mayores y crecientes van así solamente hacia el tratamiento de las enfermedades. Y sobre todo ahora las enfermedades crónicas que cada vez son más costosas, porque las consecuencias de la hipertensión, de la obesidad, de la hipercolesterolemia, de la diabetes, conlleva a complicaciones costosísimas como son los infartos del corazón, los infartos hemorrágicos o isquémicos cerebrales o la enfermedad renal crónica que nos lleva a la hemodiálisis, que es uno de los tratamientos más costosos en nuestro sistema. Todo esto es propio de la edad avanzada y de la transición demográfica, por ello es más costoso simplemente curar y por eso debemos prevenir. En esta publicación del gasto gubernamental en el estado de Massachusetts hace unos años, en el 2015, precisamente se ve como cuando se invierte solamente en el cuidado de la salud, se descuidan todas las otras determinantes de la salud como la educación, la recreación, el medio ambiente, etc. Entonces, ¿debemos prevenir las enfermedades? Por supuesto que sí. ¿Cómo prevenimos esas enfermedades? Aplicando todos los niveles de prevención. ¿Y cuáles son esos niveles de prevención? El primordial que conlleva a la promoción de la salud, la protección de la salud, la prevención primaria con la prevención de las enfermedades, la prevención secundaria, que acá es donde está el MINSA y la Caja y todos los médicos y todas las enfermeras y todo nuestro sistema sanitario, que debemos hacer el diagnóstico temprano y el tratamiento óptimo de las enfermedades para evitar que las complicaciones, y la rehabilitación terciaria, que es definitivamente la física mental con la reinserción familiar, comunitaria, social y laboral, e incluso solamente menciono un nuevo concepto que está surgiendo en la última década, que es la prevención cuaternaria. Estas dos primeras, la prevención primordial y primaria, no está en el sistema sanitario, no está en la Caja de Seguro Social, no está en el MINSA, está en todos los ministerios y todas las entidades autónomas y semiautónomas del Estado. Por eso se habla de un eje intersectorial, puesto que la salud está en todas las políticas. Ya Rudolf Virchow en 1848 mencionaba que la política es una medicina en gran escala. Y por supuesto no podemos descuidar lo que es la atención de la enfermedad que seguiría. Pero este eje intersectorial debe dar las determinantes favorables para la salud desde el nacimiento hasta la tumba, como decía Lalonde. Pero hoy día incluso ese concepto se amplía mucho más y es desde la salud de los jóvenes, la salud reproductiva, que lleva a una buena concepción y de allí hasta la muerte y que nos debe acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Hay temas impostergables, por supuesto. Nada más por mencionar de una lista inmensa el abastecimiento de medicamentos e insumos, que es lo que hace que al principio mencioné el panameño común tenga que tener en promedio un 30% de gasto de bolsillo, porque no los encuentra en el sistema sanitario. Pero este desabastecimiento de medicamentos e insumos que llega hasta el 20% en los medicamentos y llega hasta el 40% en los insumos médicos quirúrgicos en estadísticas de la Caja del Seguro Social, definitivamente se producen porque las relaciones de mercado favorecen la formación de oligopolios que controlan la importación de estos medicamentos e insumos en Panamá. Voy a ir un poco más rápido porque sé que ya estoy sobre el tiempo. Debe haber un sistema informático diferente, por supuesto. Debe ser de llave pública, debe ser de plataforma única y que sirva para tomar las mejores decisiones en la salud en Panamá. Debe haber un cambio en el modelo de gestión, por supuesto. El modelo de gestión abarca el ser, el hacer y el estar. Y el ser, cuando lo revisamos, está excelente en el Código Sanitario de Panamá, que data de 1947. La misión, la visión y los valores están perfectos. Pero el hacer,
el estar con sus prioridades, sus funciones, sus estructuras, se han ido desviando de la misión, la visión y los valores, y por supuesto ya no hay concordancia y deben ser reestructurados. ¿Debe haber un cambio en el modelo de gestión? Por supuesto que sí, retomarse la rectoría del MINSA. No se deben desgajar autoridades como AUPSA, AUD, que son funciones de salud indudablemente. Se ha debilitado las funciones esenciales de la salud pública y se ha debilitado todos los programas sanitarios que se brindan en el país. Debe haber un cambio en el modelo de provisión, indudablemente también, para recuperar la capacidad instalada y para poder redefinir la pirámide de atención, los niveles de atención, las carteras de servicio y definitivamente brindar una mejor atención a los panameños. Debe haber una planificación normativa, estratégica, táctica y operativa, y definitivamente en sus versiones tanto institucional como sectorial, como he mencionado. Este cambio en el modelo de provisión abarca todos los subsistemas actuales del modelo de provisión o de atención de salud, pero debe estar liderado por un cambio en el sistema informático. Debe haber un cambio en el modelo financiero, por supuesto, porque debe sustentarse todos estos cambios en 3 etapas. No, por efecto tiempo no puedo entrar, pero hemos hecho la categorización de cada etapa, lo que debe hacerse. Y este cambio debe ser gradual, por supuesto, ya mencioné que debe ser en 3 etapas. Y la conclusión es la propuesta. Esta es la propuesta a la que llegó la Mesa de Salud en el 2015, aquí en Panamá, de la cual tuve el honor de participar, y que precisamente participaron la mayoría de los gremios médicos, gremios de la salud, del sector salud, incluidos los administrativos en Panamá, y que es novedosa en toda América Latina porque tiene por primera vez incluido 2 ejes. El eje institucional, donde está la atención de la salud, que es MINSA y CAA, y el eje intersectorial, donde están todos los ministerios y las entidades autónomas y semiautónomas del país, porque aquí es donde se producen las determinantes de la salud, y todas las decisiones que se tomen en cualquier ministerio, en cualquier entidad del país, va a afectar la vida de los panameños, ya sea para bien o para mal. Y este cambio se debe hacer con un nuevo marco legal, con un nuevo modelo de gestión y un nuevo modelo económico. Incluso hay propuestas, no solamente existe la propuesta única de nosotros, está esta que ha adaptado del doctor Francisco Díaz Mérida, que también participó en la Mesa de Salud en el 2015, y que en su libro que ya he mencionado y que fue presentado hace una semana, él habla de 3 fases para la transformación y nosotros concordamos en eso plenamente: la coordinación, la integración y un sistema nacional de salud. La primera, el MINSA atiende su población de responsabilidad, que son los no asegurados. La Caja sigue atendiendo a los asegurados, pero ya se prestan algunos servicios cruzados, puesto que hay un convenio de compensación de costos. En la fase de integración se sigue atendiendo cada uno la población de responsabilidad, pero la persona, el panameño, el ciudadano, se atiende donde le es más cómodo, más fácil y más rápido, porque ya hay un sistema bien coordinado, bien integrado de todo lo que es la compensación de costos. Y en la última fase, el Estado es el que retoma toda la responsabilidad sobre la salud a través del MINSA, hace la aportación de los fondos necesarios para la atención de la salud de toda la población panameña. ¿Quién dirige esto? También es un motivo de discusión, una nueva entidad. Esto sobre todo lo proponen aquellos que piensan o desean la privatización del sistema. La Caja del Seguro Social, como lo hace Costa Rica, por ejemplo, pero es que la Caja del Seguro Social no tiene como visión toda la atención de todo el país, sino solamente los de los asegurados, y no tiene en su ámbito las determinantes de la salud ni el eje intersectorial. Esta es la ventaja práctica que definitivamente sí tiene el MINSA. Y lo que hemos estado analizando últimamente con ayuda del profesor Juan Joané, precisamente es que sea una entidad autónoma bajo el MINSA, pero que sea autónoma al estilo del NHS, del National Health Service inglés, que son los creadores del modelo Beveridge. Muchas personas tienen aprensión diciendo, bueno, me van a pasar al MINSA que no tiene nada. Bueno, es que no estamos hablando del MINSA actual, sino un MINSA diferente, renovado, con competencias y con presupuestos adecuados. Importa la tercera etapa. Muchos detractores se basan en criticar que vamos a ir hacia un sistema único. Independientemente de que podamos llegar o no a esa etapa,
lo importante es dar el primer paso. Dicen los chinos, en un largo camino, lo más importante es el primer paso, porque si no se da, nunca llegaremos al final. Y por eso es importante la primera etapa, que es la de coordinación, que implica poner en orden ambas casas, el MINSA y la Caja del Seguro Social, reorganizar todo y optimizar todo. Tenemos una conceptualización de qué debe hacerse en cada etapa, por efecto tiempo no voy a entrar, estos son simplemente pequeños detalles de lo que se debe hacer en cada etapa. Y termino aquí mi presentación con este estudio de la doctora Lisbeth Martínez de Benítez, quien dentro de la Mesa de Salud y luego en la Comisión de Alto Nivel por la Salud en Panamá, analizó el presupuesto de todo el Estado del 2016, que alcanzaba 9.1 mil millones de dólares, y de los cuales casi el 80%, a pesar de que estaba distribuido en todos los ministerios y entidades del Estado, estaban destinados a programas y transferencias relacionados con las determinantes de la salud. O sea que si nosotros pudiéramos acceder a un 10% de esa cantidad, o sea, 730 millones de dólares, algo perfectamente posible, porque no es enajenarlo de esos otros ministerios y esas otras entidades, sino que dentro de esos otros ministerios y dentro de esas entidades reorientarlos adecuadamente para que sirvan al propósito de las determinantes de la salud, para mejorar el bienestar de toda la población, tendríamos entonces suficiente dinero para el traspaso de lo que es el modelo actual al modelo nuevo que estamos proponiendo. O sea que dinero sí lo hay. Lo único que hay que reorientar lo que hoy se malgasta en estos programas y transferencias hacia algo bien enfocado con un objetivo de mejorarla. Termino entonces diciendo, como se dijo ayer en la inauguración, que para hacer todo esto se necesita construir el sujeto de cambio de nuestra sociedad, y para eso se necesita tolerancia y evitar sectarismo. Es de poner los intereses de grupo, debe haber un espacio participativo para toda la sociedad que así lo desee hacer, y las fuerzas progresistas no deben descalificarse unas a otras, deben practicar el respeto al pensamiento ajeno, y las batallas se deben ganar en base a argumentos científicos y no descalificativos o argumentos emocionales. Todos debemos aportar a la unidad del movimiento progresista. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Osorio, por tan extraordinaria presentación. Sí, se nos pasó el tiempo, pero muy integral el trabajo y con las propuestas que además recoge efectivamente los propósitos de este foro. Y creo que somos cientos y miles de panameños que compartimos ello. Ahora vamos a ver entonces